Nos toca hablar de un tema difícil, el tema del cáncer, que está tristemente de actualidad en su relación a la alimentación, porque está saliendo, porque la OMS hace medio año aproximadamente, en el 2015, publicó un informe en el que se dice que los embutidos y fiambres son cancerígenos. La carne, probablemente. Un estudio que levantó muchas críticas y muchos miedos porque finalmente se atrevieron a decir lo que la ciencia lleva décadas confirmando y lo que los adventistas del séptimo día llevamos más de 100 años diciendo, que la carne es el principal causante de cáncer en la sociedad occidental, en los países desarrollados. Y finalmente la OMS, después de muchos estudios, en 21 países, cientos de estudios científicos, coinciden todos en que el consumo de carne procesada, embutidos, como veis aquí, es una causa clara, contrastada, segura de cáncer. Igual que el tabaco. Claro, los que comen esto dicen, bueno, pues yo todavía no tengo cáncer. También hay fumadores que no tienen cáncer al día siguiente. Tarda años, pero la estadística es convincente, es clara. Con los años, algunos antes, otros después, el consumo de este tipo de carnes causa cáncer. Vamos a ver por qué. Y antes de nada, unas estadísticas de la evolución del cáncer en el mundo. Vemos que hay una tendencia al aumento de casos, en España también, a pesar de los avances, a pesar de los quirófanos, a pesar de los hospitales, a pesar de la seguridad social que tenemos, de todo el sistema sanitario. La prevención no logra reducir el número de casos de cáncer. Cada vez hay más. Es cierto que la supervivencia es mejor, que los enfermos viven más después del diagnóstico de cáncer, pero la incidencia, el número de casos nuevos, aumenta cada año en todo el mundo. La Sociedad Española de Oncología Médica publicó estos datos y vemos como para el 2030 el aumento es significativo. Es casos nuevos, veis que el azul es en el 2012, en el 2030 es el rojo. Se espera que casi se doble en América Latina y el Caribe y en Norteamérica casos nuevos, un aumento significativo. Cáncer de mama estamos hablando ahora. Las muertes también se espera que aumenten. La ciencia no consigue detener la epidemia del cáncer. Por más medios que se ponen, por más recursos que se dedican, el número de casos nuevos continúa aumentando y se prevé que va a hacerlo en los estudios que han hecho hasta el 2030 y después va a seguir aumentando el número de casos de cáncer. Es algo que preocupa mucho a las autoridades sanitarias. El cáncer de próstata, lo mismo, casi se va a duplicar en los próximos años, tanto el número de casos nuevos como el número de muertes. Casi duplicar, es mucho, en los próximos 20 años. Y en América Latina y el Caribe, en Norteamérica también y en Europa muy parecido. En España el cáncer más común en el hombre es el de próstata, en el de mujer el de mama y en ambos sexos el colorectal, cáncer de colon y recto, intestino, es el segundo después del de próstata en los hombres y después de mama en las mujeres. El segundo en conjunto en los hombres es el de pulmón, en la mujer el de colon, después el de vejiga y estómago. Todos ellos relacionados directamente con la alimentación. Los cánceres más frecuentes en España y en el mundo tienen una relación directa con la alimentación. Y vamos a estudiar, siguiendo este orden que os propongo, vamos a profundizar
en la relación entre el cáncer y la alimentación. En primer lugar, me gustaría hablaros del origen del cuerpo humano, porque para entender cómo enferma el cuerpo humano hay que entender primero de dónde procede. Este es el pensamiento único que se nos impone desde las universidades y desde la ciencia oficial, el pensamiento único evolucionista, que se ha convertido en una doctrina sin base científica, pero sí para la que hace falta mucha fe para creer en ella, porque está llena de lagunas, de inconsistencias y de incertidumbres que la ciencia no resuelve. Pero es el pensamiento dogmático que se ha impuesto como teoría oficial del origen del cuerpo humano. Nosotros no creemos para nada en esta hipótesis. En todo caso, creemos en la evolución regresiva, no progresiva. Evolución regresiva. El ser humano ha perdido cualidades, ha perdido capacidad vital. A pesar de que la supervivencia o la esperanza de vida haya aumentado, pero eso es gracias a medios artificiales, la fortaleza humana, la naturaleza humana se ha debilitado sin duda en los últimos siglos. Nosotros creemos en el modelo creacionista, la creación directa, inteligente, planificada, de un ser infinitamente amoroso e infinitamente sabio, de nuestro Padre Celestial. Ese es el modelo que nos explica mejor la biología, la naturaleza y el cuerpo humano. En la naturaleza vemos diseño. Todo en la naturaleza es orden. El orden no puede surgir espontáneamente del azar. El orden solo puede surgir de una planificación inteligente. Y cuando vemos esta flor de girasol, ¿la reconocéis? Vemos que sigue un diseño exactamente matemático, con una estructura calculada que podríamos predecir con una función matemática geométrica. Eso no puede ser resultado del azar, es un simple ejemplo del orden y del diseño que encontramos en la naturaleza. En el cuerpo humano encontramos ese mismo diseño. Está formado por átomos que se unen para formar moléculas, que todas esas moléculas forman una célula, que ya es una unidad viva. Las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas, y el conjunto de sistemas forma el cuerpo humano. Hay un orden, hay una estructura, hay un planteamiento inteligente. La célula mismo es una unidad de vida tremendamente compleja, en la que hay una complejidad irreductible. No puede haber una célula más sencilla que esta, la que existe ya. No puede evolucionar de otra forma más sencilla. Es como es y si no, no funciona. Es lo que la ciencia moderna describe como complejidad irreductible, que es una prueba más de la creación inteligente, del diseño inteligente. Bueno, pues ¿qué es el cáncer? El cáncer es la pérdida del orden creador. Es la desestructuración del cuerpo humano, de las células. Es lo contrario a la creación, es la destrucción. El cáncer es la pérdida de la estructura de nuestro cuerpo, de las células, de los tejidos y de los órganos. El cáncer es una enfermedad maligna, las células crecen y se reproducen de forma desordenada, de forma anárquica, incontrolada, y está producido por una mutación en el código genético. Se manifiesta con un tumor que progresa y que se extiende, que invade, que destruye y que finalmente mata. El cáncer por sí solo nunca tiende a la curación. Hay enfermedades que llamamos benignas, aunque ninguna es buena en sí, pero llamamos benignas porque tienden, nuestro cuerpo sabe cómo defenderse de ellas y tienden a la curación espontánea. Por ejemplo, una gripe. Pues aunque no haga nada, un día u otro se va a pasar. Y si estoy más o menos en buen estado de salud, las defensas naturales finalmente vencerán el virus y la gripe pasará, aunque no aplique ningún tratamiento. Pero el cáncer no. El cáncer continúa avanzando y continúa y continúa y destruye y destruye. Es maligno. Es el desorden
En estado puro, aquí, bueno, se está poniendo aquí un cáncer de hígado, no sé si lo veis, aquí cómo evolucionan las células cancerosas, invadiendo, destruyendo, aquí un cáncer de hígado, cómo infiltra todo el órgano y destruye las estructuras físicas. Cuando vemos esto, decimos y pensamos con aquella frase que usó Jesús cuando le dijeron: ¿quién ha sembrado la cizaña en el campo? Y él dijo: un enemigo ha hecho esto. Solo puede ser obra de un enemigo. El cáncer es tan malo y tan destructor que solo algo muy malo puede haberlo creado. Disculpar. La faringitis también es una enfermedad benigna que tiende a curarse sola, pero no mientras se habla. Todas las células del cuerpo humano se reproducen. Estamos continuamente renovando nuestras células, las de la piel, las del estómago, y en esa reproducción, en esa duplicación, son como fotocopias, hay errores. Y está calculado que en una cierta proporción de reproducciones celulares hay una que sale mal, sale alterada, es una célula mutada. Esa célula, con esa mutación, va a continuar reproduciéndose indefinidamente. Normalmente las células humanas tienen un límite en el número de divisiones de unas 50 divisiones. Cuando se han dividido 50 veces, dejan de existir. Pero las células cancerosas se reproducen indefinidamente, no mueren nunca. Perdón, y si tenemos este número de células y se calculan cuántas divisiones celulares hay cada día, se llega a la conclusión de que cada día estamos teniendo células anormales. Cada día estamos teniendo cánceres. Cada día alguna de las células que se han duplicado en mi cuerpo ha salido mal. Y si no hay algo que lo frene, seguirá reproduciéndose y creciéndose hasta que forme un bulto detectable por palpación o por exploración y forme un tumor. Cada día estoy teniendo un cáncer. Cada día puedo tener un cáncer. Cada día puede haber una célula anormal que rompe el orden y que sigue creciendo. Aquí tenemos un ejemplo de crecimiento normal en la piel. Aquí tenemos una invasión cancerosa. Estas células pintadas de color verde siguen creciendo, finalmente pasan también a la sangre y pueden llegar a otro órgano. ¿Por qué se produce esto? En primer lugar, las sustancias químicas. Las sustancias químicas como el amianto, los derivados del benceno, gracias, el arsénico, las nitrosaminas, las aflatoxinas, las aminas heterocíclicas, los hidrocarburos policíclicos, sustancias químicas que favorecen que las células se dupliquen mal y que haya errores, que haya mutaciones cancerosas en las células. Sustancias químicas que tenemos también en los alimentos. Y ese es el problema que vamos a tratar hoy más en profundidad. También los virus pueden causar esas mutaciones. Pueden transformar una célula normal en una mutada que se reproduce anárquicamente y que causa una tumoración. También las radiaciones son las tres causas más importantes de cáncer en los seres vivos: las sustancias químicas, los virus y las radiaciones. Y si vemos los factores de riesgo del cáncer, vemos que la mayor parte son sustancias químicas. Factores hereditarios es un 15%, se calcula, de los cánceres. Alcohol, contaminación, 25%. Sustancias químicas. Alimentación deficiente, 30%, sustancias químicas. Tabaquismo, 30% de los cánceres, sustancias químicas.
los productos químicos cancerígenos son la causa más importante de cáncer. Así que la prevención del cáncer pasa por evitar las sustancias químicas cancerígenas, las radiaciones y los virus causantes de cáncer. Gracias. El primero que descubrió que las sustancias químicas pueden causar cáncer fue un cirujano británico llamado Percival Pott en Londres, que observó, él era ortopeda, pero observó que los desollinadores de las chimeneas, no sé si aquí había este oficio, los que limpian de hollín y de carbón las chimeneas, tenían mucho cáncer en la piel. Eso ya en el siglo XVIII. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con el carbón? Pues él, como buen científico, observó y después experimentó. Y experimentó pintando con ese carbón que sacaban los desollinadores la piel de unos ratoncitos. Es el primer experimento, la primera confirmación de que las sustancias químicas pueden producir tumores, mutaciones celulares que hacen reproducirse indefinidamente y crecer esa célula hasta formar un tumor. Él pintó la piel de los ratones con el alquitrán y vio que ahí se producía a las 3-4 semanas un tumor. Ese experimento se ha repetido muchas veces, se ha repetido con otras sustancias químicas y se ha visto que ciertas sustancias químicas como el alquitrán, que por cierto se encuentra igualmente en el humo del tabaco, mutan las células y hace que se reproduzcan indefinidamente hasta formar un tumor. Cancerogénesis química. Y la pregunta, ¿será que en los alimentos que comemos cada día puede haber estas sustancias químicas causantes de cáncer? Pues sí, la mala noticia es que sí. En los alimentos que se consumen habitualmente cada día hay sustancias químicas que mutan las células y favorecen la aparición de un tumor. Pongo aquí 6 ejemplos de sustancias químicas en los alimentos conocidas, tanto como el alquitrán de la hulla, del carbón, conocidas como causantes de cáncer. En primer lugar, las nitrosaminas están en la carne curada, embutidos, jamones, chorizos, salchichas, todo lo que es carne procesada, que la OMS ha confirmado que son tan cancerígenas como el tabaco. Grupo 1. Cancerígenos ciertos. Carne curada es carne para que no se pudra, la carne tiende a descomponerse, para que no se pudra se usa una sal salpetre, una sal de curar, que además de cloruro sódico lleva nitrito sódico. El nitrito sódico, entre el 2 y el 3% está en la sal de curar, le da un color rojo, aparentemente muy sano, a la carne y hace que no se pudra. Pero ese nitrito reacciona con las aminas aminas que se liberan de los aminoácidos de la carne, de las proteínas, y forma estas sustancias nitrosaminas cancerígenas. Está bien comprobado el efecto cancerígeno de las nitrosaminas. Están en la carne curada, desde los embutidos hasta los jamones. El benzopireno es el hidrocarburo que se encuentra en el humo del cigarrillo y también se forma al asar la carne a la brasa. Al asar la carne a la brasa caen gotitas de grasa fundida que al tocar con el tizón encendido a 200 o 300 grados, se encuentra una temperatura muy alta, hasta 600 grados en el tizón, ahí se forma una reacción química y da lugar a benzopireno, un cancerígeno clásico, conocido como las sustancias químicas más cancerígenas. El benzopireno es también uno de los ingredientes de la hulla, del hollín de las chimeneas. Se forma en la carne asada. Las aminas heterocíclicas en la carne cocinada. No solamente la carne asada, también cocinada al horno
por la temperatura alta, también da lugar a sustancias cancerígenas, las aminas heterocíclicas, tanto si es cocinada como frita o asada al horno. A más de 180 grados, la producción de nitrosaminas es alta, de aminas heterocíclicas. El alcohol etílico es otra sustancia cancerígena. Y hablaremos un poquito más de ella. El alcohol etílico se usa, para desinfectar. ¿Por qué? Porque mata las bacterias, pero también daña a las células del cuerpo. También produce mutaciones. Las grasas trans es otro grupo de sustancias químicas cancerígenas que se encuentran en muchos productos alimentarios procesados. Están prohibidas por la Unión Europea y por el gobierno de Estados Unidos, pero se siguen usando como grasas industriales, grasas de freír. Son baratas, saben bien, dan buena textura a los alimentos, pero son cancerígenas. Luego hablaremos más. Son de origen vegetal, pero procesados. Toxinas son unas toxinas que producen los mohos que crecen en las cereales o semillas enmohecidos, mal conservados, y ahí se forman esos hongos microscópicos, esos mohos, que producen sustancias cancerígenas también. Eso afortunadamente en Europa ya es raro, pero en el tercer mundo todavía ocurre, donde no se conservan bien los alimentos. Vamos a ver con un poco más de detalle cada uno de estos productos químicos. Las nitrosaminas en todas las carnes curadas. Cáncer, diabetes y arteriosclerosis. Las nitrosaminas son las responsables de que el consumo de estas carnes que no tienen azúcar sean causantes de diabetes. La incidencia de diabetes se multiplica cada vez que se consume un tipo de carne procesada o curada, charcutería, embutidos, en cada sitio se llama de una manera. La diabetes es también más frecuente, pero lo que nos ocupa, el cáncer, porque esas nitrosaminas son cancerígenas. En las carnes curadas, decía el diario, el consumo de más de 20 gramos de embutido al día aumenta la mortalidad. 20 gramos de embutido es una loncha de embutido. Hasta 20 gramos se considera que nuestro cuerpo es capaz de eliminarlo y de neutralizar esas células mutadas que se han podido producir. Pero a partir de 20 gramos de embutido, la estadística dice que aumenta significativamente el riesgo de que se forme una célula alterada que sigue creciendo hasta dar un tumor. Y también con los jamones. Lo siento por los jamones, aunque esta no es una tierra de muchos jamones, pero en Andalucía hemos hablado de este tema también y algunos se escandalizan. ¿Cómo el jamón va a ser cancerígeno? Pues sí, lo ha dicho la OMS finalmente, pero ya lo sabíamos, el jamón es causa de cáncer, por más etiqueta que tenga de delicatessen. El jamón, como todas las carnes curadas crudas, tratadas químicamente, vuelve locas a las células y las vuelve cancerígenas. El benzopireno es el humo, está en el humo del tabaco, en la carne a la brasa, esta carne requemada, donde hay fuego, donde hay esas gotas de grasa a alta temperatura se descomponen y dan lugar a esa sustancia química, el benzopireno, es un pentabenceno, C20H12. Dicen que 1 kilo de carne asada equivale a 500 cigarrillos. No sé si habéis visto ahora, aquí es la reacción química. En muchos restaurantes se ofrece la carne poco hecha. Yo lo he visto en Estados Unidos. Me imagino que aquí también, con los buenos cocineros de carne, ofrecen a sus clientes el filete poco hecho. En inglés llaman rare, en francés sanglant, sangriento, porque todavía tiene jugo de la carne, poco hecho, porque se sabe bien que el filete bien hecho, bien requemado, ahí hay cancerígenos. En el filete menos hecho, poco hecho, no hay sustancias cancerígenas, pero puede haber bacterias.
Claro, es peor un cáncer que una gastroenteritis, pero al hacerlo poco cocido, poco hecho, hay más riesgo de infecciones. Es la solución que se encuentra el no requemar, desde luego si hay que comer carne, no requemar la carne, no exponerla al fuego, no dejar que la grasa caiga sobre los tizones y el humo sube con el humo con el benzopireno impregna el filete. Aquí es la reacción química. Y en las carnes cocinadas, aún sin llama, aún sin brasa, también se producen sustancias cancerígenas. Se producen a partir de cierta temperatura. Por eso los buenos cocineros usan un termómetro con un pincho que ponen dentro de la carne para ver la temperatura no solo del horno, sino del interior de la carne. Y aquí hay un termómetro que venden, que de luego no es nada caro, y dice para cada tipo de carne la temperatura dentro de la pieza que no se debe sobrepasar. En el horno hemos dicho 180 grados, pero dentro de la carne con ese termómetro de pincho, si es carne de ternera no debe pasar los 70 grados, es la más sensible. Si es carne de cordero, 75, 80 y así hasta la de pollo que resiste hasta los 90. A partir de estas temperaturas se forman aminas heterocíclicas, son sustancias cancerígenas dentro del horno, aún sin llama, aún sin brasa. O sea que si tenéis que comer carne, usar un termómetro, si está hecha al horno, desde luego mejor que a la brasa o a la llama, mejor en el horno con un termómetro a temperatura controlada. La cantidad de cancerígenos que se producen a temperaturas bajas es menor, no es cero, pero es mucho menor, y el organismo, gracias a sus sistemas de defensa, pues puede eliminar esas toxinas cancerígenas. Aún así, las noticias dicen que la ingesta excesiva de carne roja puede llegar a duplicar el riesgo de cáncer de mama. Es curioso que la mama, que no está en contacto con los órganos digestivos, porque la comida no pasa por la mama, se afecta tanto por la alimentación, igual que la próstata, que tampoco está en contacto con ningún órgano digestivo. En cambio, resulta afectada por lo que comemos, porque esas sustancias cancerígenas, esas nitrosaminas, esas aminas heterocíclicas, ese benzopireno, pasa a la sangre y ahí se reparte por todo el cuerpo. Entonces, el cáncer, la mama es muy sensible a esas sustancias químicas cancerígenas que se encuentran en la carne. La Universidad de Harvard ya viene diciendo desde el 2012 un estudio urge o insiste a la moderación en la ingesta de carne roja. La carne roja, la OMS la ha definido como probablemente cancerígena. Yo creo que hay estudios suficientes como para decir que es cancerígena, pero no se atreven por el impacto social que tendría y han dicho es probablemente, con mucha certeza, cancerígena, la carne roja. Por la forma en la que se cocina, más que por la carne en sí. En realidad la carne cruda no sería cancerígena si no tuviera hormonas. La carne cruda puede dar infecciones o parasitosis, pero no cáncer. Es la forma en la que se cocina la que la vuelve cancerígena. El alcohol también es otra sustancia química causante de cáncer. Y aquí os presento un estudio que está en Internet sobre alcohol y riesgo de cáncer del Instituto Nacional del Cáncer de Francia. Francia es el primer país del mundo productor de vino. Y han tenido la honradez de una entidad oficial del gobierno francés decir el alcohol causa cáncer, aún en cantidades pequeñas o moderadas. Dice ausencia, este estudio está en Internet, lo podéis encontrar e-cancer.fr, ausencia de dosis sin efecto negativo. Quiere decir, cualquier dosis tiene un efecto negativo. Si es poco, menos efecto negativo, pero efecto negativo también. No hay una dosis segura. No hay un mínimo seguro de consumo de vino que pueda proteger contra el cáncer. Cualquier cantidad de alcohol es cancerígena.
Solución: consumo cero, tolerancia cero, como para los conductores. Dice, la literatura científica muestra que el riesgo de cáncer aumenta de manera lineal con la dosis de etanol aportada por las bebidas alcohólicas, sin efecto umbral, es decir, sin mínimo. Dicho de otra forma, incluso un consumo moderado de alcohol aumenta el riesgo de cáncer, especialmente el cáncer de mama. Claro que al vino le queda algo bueno de la uva y le queda alguna sustancia protectora de las que tenía la uva, especialmente en la piel de la uva, pero el balance beneficio-riesgo del consumo de vino está en entredicho. Y a pesar del entusiasmo de algunos cardiólogos por la copita de vino diaria, las estadísticas dicen que una copa de vino diaria aumenta el riesgo de cáncer de mama, de boca y de esófago. Entonces, hay que elegir entre proteger el corazón un poco, quizás, o con toda seguridad aumentar el riesgo de cáncer. No vale la pena consumir vino para tener un poco menos de riesgo del corazón, lo cual está en duda y hay muchos estudios que lo critican, pero en cambio aumentar ciertamente el riesgo de cáncer. No vale la pena, el balance beneficio-riesgo no compensa. Así que los mismos franceses están diciendo que lo ideal es el consumo cero. Las grasas trans están por todo. Una ración de patatas fritas en grasa industrial, no en aceite de oliva. Tiene 8 gramos, un donut tiene 5 gramos, están en las masas, en los helados, en las salsas, en las margarinas. Son grasas industriales, baratas, fáciles de producir, vegetales, porque se obtienen a partir del aceite, de maíz o de soja o de girasol, pero son grasas cancerígenas. Grasas que han sido tratadas químicamente con hidrógeno para hacerlas duras, para que tengan consistencia sólida a temperatura ambiente, pero al tratarlas se forman unos ácidos grasos anormales, los ácidos grasos trans, que son causa de cáncer, especialmente de cáncer de mama. Así que Estados Unidos ha prohibido las dañinas y polémicas grasas trans. Aquí esto era hace unos años, ahora deben aparecer en el etiquetado, esto era el 2015. Actualmente en la Unión Europea obliga a que se diga, y la mayor parte de los productos lo dice, si las grasas usadas han sido hidrogenadas y hay grasas trans o no. Yo recomiendo que llevéis una lupa al supermercado, porque a veces lo ponen en letra muy pequeña, y mirar si en el contenido de cualquier producto envasado hay grasas hidrogenadas. Aunque sean vegetales, si son hidrogenadas son cancerígenas. Además de que favorecen también la diabetes, la depresión y otros problemas. Son grasas que alteran las células porque son grasas modificadas químicamente con una estructura química parecida, pero no igual a las grasas naturales, y las células del cuerpo no las toleran, les sientan mal y producen esas mutaciones cancerosas. Grasas trans. Y finalmente, escándalo alimentario, toxina cancerígena en el maní y en otros frutos secos. Aquí parece que corta por un poquito el... No sé si está desviado, no sé si se puede arreglar. ¿Veis este maíz enmohecido? Por mala conservación, humedad, conservación deficiente, pues ahí se forman esos mohos son cancerígenos. O sea que si veis semillas enmohecidas, es muy improbable que esto ocurra en España, pero puede ocurrir en casa si guardamos semillas o granos. Si se enmohecen, ese hongo produce una toxina cancerígena que se llama aflotoxina, que produce especialmente cáncer de hígado. O sea que hay que evitar comer alimentos enmohecidos. Unas palabras sobre el cáncer infantil, que es algo muy duro de vivir para los padres, para el propio niño, por supuesto, y para el médico, que no puede evitar preguntarse por qué.
¿Por qué un niño tiene cáncer? ¿Qué comió él? ¿Qué hizo? ¿Con qué se contaminó para que alguna de sus células se volviera loca y anárquica y acabara dando un tumor? ¿Por qué el niño tiene cáncer? Hay muchos estudios. Yo os quiero presentar algunos. Consumo maternal de carnes curadas y de vitaminas en relación con el cáncer, con el tumor cerebral pediátrico. Los tumores cerebrales de los niños son el cáncer más frecuente en los niños. Tumor cerebral y la leucemia son los dos cánceres más frecuentes. Y aquí relacionan el consumo de carnes curadas por la madre con el cáncer del niño. Y hay varios estudios más que lo confirman. De tal manera que se ha visto que las nitrosaminas de las carnes curadas, de los embutidos, salchichas, jamones, atraviesan la barrera placentaria y llegan hasta las células del feto. La mamá que come embutidos durante el embarazo hace que con mayor probabilidad su hijo tenga tumores en el cerebro. Y hay varios estudios que lo confirman. Este dice carnes curadas y asadas en relación con el cáncer infantil. Este es de la Universidad de Carolina del Norte, de 1994. Desde entonces se han hecho otros muchos. El consumo de carnes curadas o asadas por la madre favorece el cáncer en el niño, que saldrá a los 3, a los 5, a los 10 años. Pero también los niños que comen salchichas desarrollan con más frecuencia leucemia y otros cánceres infantiles. Los perritos calientes famosos o otras formas de carnes procesadas. Este estudio dice que los tumores cerebrales más frecuentes, las leucemias y los tumores cerebrales, son más frecuentes en los niños que comen más salchichas. Los perritos calientes peores que las hamburguesas para el cáncer de estómago, ya es decir, porque las hamburguesas ya son malas, ya son cancerígenas, pero los perritos calientes todavía más. Son carnes procesadas, carnes crudas con aditivos que las vuelven cancerígenas. Hicieron un estudio muy interesante, no vamos a pasarlo rápido, pero resumo, a un grupo de africanos de Kenia les dieron hamburguesas, pues les gustaban y se las comían, y a un grupo de africanos que vivían en Estados Unidos les dieron comida africana, lo que comen sus congéneres de África. Hicieron un cruce para ver si es la herencia o el ambiente. Son todos africanos, unos viven en Kenia, otros en Estados Unidos. A los de Estados Unidos les dan la comida de África y a los de África les dan la comida de Estados Unidos. Bueno, tuvieron que suspender el experimento porque empezaron a detectar células malignas en el colon de los africanos de Estados Unidos, de los africanos de Kenia que comían la comida de Estados Unidos. Tuvieron que suspender el experimento. A las 3 semanas ya aparecían células cancerosas en los africanos de Kenia que comían como en Estados Unidos. No es la herencia, es el ambiente, es la comida. Lo mismo se ha visto con las mujeres chinas, en las que el cáncer de mama es raro, o japonesas, que emigran a Estados Unidos y comen como las norteamericanas. Y entonces enferman de cáncer como las norteamericanas. En una generación ya se ve el cambio, por el cambio de alimentación, ya se ve el cambio en la estadística. Este es el estudio que se publicó en la revista Journal of Nutrition, que es una de las más importantes del mundo. Una escritora inspirada dijo: el cáncer, hace más de 100 años, el cáncer y todas las enfermedades inflamatorias son producidas mayormente por el consumo de carne. Parece exagerado. Yo cuando lo leí esto, era estudiante de medicina, me pareció exagerado. El cáncer, todas las enfermedades inflamatorias, el cáncer, consumo de carne, debe haber otras causas.
es la causa más importante. Hoy está bien confirmado y la OMS lo certifica. Después de muchos estudios y después de asegurarse mucho, porque la reacción ha sido violenta, el consumo de carne es la principal causa de cáncer. Por eso se nos dice, los cereales, aquí en Galicia hay toda clase de cereales. Hay arroz, hay trigo, hay avena, hay cebada, hay... ¿qué más? Maíz, centeno, trigo, cereales, la base de la alimentación, hierbas que dan simiente. Las frutas carnosas, se crían también aquí, en toda Europa tenemos frutas carnosas. Las frutas oleaginosas o frutos secos, nueces, anacardos, semillas, almendras. Y las legumbres, dice, constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Hay un alimento escogido. Podemos comer cualquier cosa. Podemos comer hasta piedras. La sal es una piedra. Podemos comer hasta cuero, como comían los navegantes que pasaban hambre con la expedición de Magallanes dando la vuelta al mundo. Comían el cuero de los zapatos. Podemos comer cualquier cosa. Pero hay un elemento escogido. Desde el punto de vista creacionista hay un diseño, hay un plan, hay un proyecto. Y ese plan es que el ser humano coma cereales, frutas carnosas, semillas y legumbres. Son el alimento escogido para nosotros por el Creador, dice. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Yo les hacía aprender esta frase a los alumnos de nutrición en la Universidad Adventista del Plata, en Argentina. Comunican una fuerza, una energía que no se obtienen de un régimen más estimulante. Recordar, cereales, frutas, oleaginosas y legumbres, alimento escogido. Si nos quedáramos hasta aquí, sería poco y sería triste. Tantas sustancias cancerígenas en los alimentos, pero yo os quiero presentar 6 sustancias protectoras en los alimentos. Hemos visto 6 cancerígenos, pero hay también, por lo menos, otros 6 protectores. Tienen nombres raros, conviene familiarizarse porque hay mucha investigación, se publican muchas cosas en los diarios, carotenoides, polifenoles, compuestos sulfurados, glucosinolatos, fitoestrógenos, fibra. Son 6 sustancias químicas que neutralizan los cancerígenos que puede haber en los alimentos o en el ambiente o en los productos químicos con los que contactamos, o los virus o las radiaciones. Hay protectores naturales en los alimentos. No solamente hay causa de cáncer, también afortunadamente y gracias al proyecto de diseño inteligente, los alimentos contienen sustancias protectoras. Los carotenoides es todo lo que da color amarillo o naranjado. Ahí tenemos muchas frutas y hortalizas. Es el betacaroteno de las zanahorias, hay varios carotenoides en los cítricos, hay en la calabaza, hay en el mango. ¿Dónde más hay color amarillo? En el melocotón, en el boniato. ¿Aquí se cría el boniato? No. Patata dulce, de color amarillo anaranjado, también rico en betacaroteno. Todos los verduras, hortalizas, frutas que tienen este color amarillo anaranjado son protectoras contra el cáncer. No sé si recordáis los herreros de antes, y creo que ahora también, pintaban con una pintura amarilla, anaranjada, el minio, antioxidante, para que el hierro no se descomponga, ¿verdad? Pues este es el minio antioxidante que protege nuestras células para que si entra un virus, una sustancia química, una radiación cancerígena, hay un escudo que impide la mutación de esa célula, de ese código genético. Y ese escudo son
los carotenoides. Hay de varios colores, hay el betacaroteno, hay el licopeno, que también es un carotenoide. Todos son provitamina A, se convierten en vitamina A. La luteína en el maíz, la zeaxantina en la espinaca, tienen además otras funciones protectoras sobre la vista, para evitar la degeneración macular de la retina, la causa más frecuente de ceguera en los países desarrollados. Pues los carotenoides son antídotos protectores contra el cáncer. Están en todo lo que tiene color vivo, color amarillo anaranjado. Hay que comer cada día carotenoides porque cada día podemos tener un cáncer. Aquí tenemos otros carotenoides, el licopeno en el tomate, bien conocido, que protege contra el cáncer de próstata. El licopeno del tomate se concentra en la salsa de tomate. Y como los carotenoides son resistentes a la temperatura, no se descomponen con el calor, a diferencia de la vitamina C, que sí que pierde con el calor. El colorante natural amarillo, anaranjado, rojo no se descompone con el calor. La salsa de tomate, que puede estar un poco pasada por el fuego, no pierde propiedades antioxidantes y concentra el licopeno carotenoide protector. Así que todos los días hay que comer tomate o mango o zanahoria. Los polifenoles son otro grupo de sustancias químicas muy extendidas en la naturaleza. Hay de varios tipos químicamente. Todos estos son sustancias fitoquímicas, elementos fitoquímicos se llaman también. Son todos los componentes medicamentosos de los alimentos. Son los ingredientes curativos de los alimentos. Pues esos polifenoles están en las bayas, frambuesas, grosellas, ¿qué más? Moras, arándanos. Hay muchas bayas, ¿eh? Las bayas son píldoras concentradas, ese color tan intenso, gracias a los polifenoles que tienen, hace de las bayas un excelente anticancerígeno, protector contra el cáncer. Las frambuesas, se ha visto en estudios, protegen contra el cáncer de esófago en personas que tienen incluso ya lesiones premalignas. Son capaces de frenar el desarrollo del cáncer de esófago, las frambuesas. Las moras también. La piel de la uva también, la uva negra también tiene polifenoles. El goji, también otra baya de China, también rica en polifenoles anticancerígenos. La granada, la manzana, el aceite de oliva, las nueces, el chocolate, el té, como el té rooibos, que no tiene cafeína, el té rojo, que no necesita ser endulzado, que es muy antioxidante y rico en polifenoles. Otro grupo de sustancias de diversos colores, desde el morado hasta el rojo vivo, en las bayas. Otro grupo de protectores contra el cáncer, los compuestos sulfurados, el ajo, la cebolla, el puerro, son los más conocidos. Ese aroma a azufre que tienen, que a algunos les resulta desagradable, pero no tiene por qué ser desagradable, porque es anticancerígeno, es protector contra el cáncer, es frenador de los mutágenos químicos, de todas esas sustancias que hemos visto que pueden estar en los alimentos o pueden estar en el ambiente y que vuelven locas a las células. Familia de los ajos neutralizan esas sustancias químicas, las esencias sulfuradas de los ajos. La Universidad de Loma Linda, en Estados Unidos, una de las más prestigiosas en prevención y en salud pública. Ahí en los laboratorios, en el sótano, hay un departamento de microbiología y genética molecular, y ahí fui en busca de un investigador de origen chino, el doctor Benjamin Lau. Tenéis aquí en su laboratorio, y él es el hombre que más sabe sobre el ajo de todo el mundo. Ha escrito libros enteros sobre el ajo, ha publicado decenas de estudios científicos sobre el ajo. Él le provoca cáncer a los ratones en la vejiga urinaria, instilándoles a través de la fina uretra del ratón un cancerígeno. El ratón tiene un tumor en la vejiga urinaria y después les da ajo y el tumor desaparece. El ratón no toma ajo de por sí,
se lo inyecta en las venas, un extracto, y desaparece, esto ha sido publicado recientemente, el tumor que había en la vejiga con el tratamiento del ajo. Él ha publicado varios libros y varios estudios demostrando el efecto anticancerígeno del ajo. Sirve también para la cebolla y para los puerros, pero más potente el ajo. En las verduras llamadas crucíferas hay unas sustancias químicas que son los glucosinolatos, que se transforman en sulforano. En las dos verduras más ricas en sulforano son el brócoli y el grelo. Aquí tenemos los grelos. No, uno de estos creo que son grelos. Estos pueden ser, ¿no? ¿Sí? Esta familia de crucíferas, llamada también brasicas o brasicáceas, produce, aquí está la col morada también, la lombarda, aquí está el kale, el rábano, el repollo, el brócoli, la coliflor, hay la col de Bruselas también. Toda esta familia de plantas produce unas esencias, la típica esencia del aroma de estas plantas, que se ha demostrado, tanto en animales de experimentación como en seres humanos, que frena el desarrollo del cáncer. Son los grandes protectores contra el cáncer, la familia de las crucíferas. Se llaman así porque tienen las flores en forma de cruz, 4 pétalos. La mayor parte de las flores tienen 5, 3 o 2 pétalos. Pero estas flores tienen 4 pétalos, las flores de esta familia crucíferas. Los antiguos les llamaron crucíferas porque vieron una cruz y dijeron: no sabemos qué compuesto químico tiene porque antiguamente no había esos medios de análisis que hay ahora, pero si tiene la cruz debe ser bueno, porque en la cruz hay salvación. Efectivamente, no se equivocaron. Mañana hablaremos más de esto en el curso en la Escuela de Hostelería. Las plantas crucíferas tienen muchas propiedades salvadoras, pero la más importante de ellas es su efecto contra el cáncer, sobre todo el brócoli y el grelo del nabo. Son plantas protectoras contra las células mutadas. Son capaces de impedir que la célula degenere y, si ha degenerado, son capaces de impedir que crezca. Eso en laboratorio y se ha comprobado también en seres humanos. ¡Qué bendición! Cuántas gracias damos al Creador por haber puesto esas sustancias protectoras en los alimentos. Tenemos también los fitoestrógenos. Son estrógenos vegetales. Son sustancias también protectoras contra el cáncer. Algunos dicen, estrógeno debe ser malo porque los estrógenos son cancerígenos. No, son cancerígenos los estrógenos animales. No son cancerígenos, son promotores del cáncer. Una vez formada la célula cancerosa, el estrógeno hace que se desarrolle y que se multiplique. No son cancerígenos, sino promotores del cáncer. Pero los fitoestrógenos son frenadores del cáncer. Tienen un efecto totalmente contrario al de los estrógenos animales. Aunque se llaman estrógenos, su acción no se parece a la de los estrógenos animales. Es más bien contraria, son antiestrógenos. Y los tenemos en la soja, también igualmente en la leche, en el tofu, en el miso, en el tempe, todos productos de la soja, excepto la proteína de soja texturizada, esa no lleva fitoestrógenos, porque es proteína aislada exclusivamente. Todos los demás productos de soja tienen fitoestrógenos. Y en el lino tenemos otro tipo de fitoestrógenos. Los fitoestrógenos están repartidos por toda la naturaleza. Todas las legumbres tienen fitoestrógenos. Muchas semillas tienen fitoestrógenos. Como el lino, tiene otro tipo de fitoestrógenos que se llaman lignanos, que son también protectores contra el cáncer de colon especialmente y el de mama. El lino, también rico en sustancias protectoras. También en omega 3 para el cerebro. Y tenemos los antioxidantes en todas las frutas y hortalizas y semillas, especialmente en las frutas y hortalizas de color anaranjado. Y aquí vemos cómo actúan los antioxidantes, rellenando ese electrón que les falta a los radicales libres y neutralizando los radicales libres. La fibra, última sustancia protectora de las que les voy a hablar.
La fibra hay de dos tipos, la insoluble y la soluble. La insoluble es el salvado, que no forma un gel, no se disuelve en el agua, se hincha pero no se disuelve, no forma una masa. En cambio, la fibra soluble, como la pectina de la manzana o del plátano o de las ciruelas, forma un gel. Si habéis puesto semillas de lino o de chía en agua, habréis visto que se forma una baba soluble en agua, una gelatina vegetal. Esa es la fibra soluble. Cumple una función muy interesante en el intestino, esa fibra soluble, porque alimenta, no solamente protege y suaviza, también alimenta las bacterias probióticas buenas que tenemos en la flora intestinal. La fibra soluble es el alimento de las bacterias amigas. Y esas bacterias amigas nos protegen contra el cáncer. Y tanto la fibra insoluble como la fibra soluble son necesarias en la alimentación, entre otras cosas porque ayudan al paso del bolo fecal a través del intestino y protegen la mucosa intestinal. El cáncer de colon, recordáis que es el segundo más frecuente, después del de mama y de próstata. Las funciones de la fibra son mecánicas y metabólicas, y por esas sustancias químicas protectoras que producen las bacterias a partir de la fibra soluble. Y el inventor de la fibra, el descubridor, perdón, de la fibra fue el doctor Denis Burkitt, profesor en la Universidad de Loma Linda también, quien vio que las heces de los europeos pesaban poco. Él se dedicó a medir el peso de los excrementos, un trabajo propio de investigador. El investigador observa, tiene que medir, tiene que pesar, y dijo, él estaba de misionero en África, y dijo, ¿qué excrementos más enormes hacen los africanos? En cambio los europeos, unas bolitas así secas. Y entonces hizo un estudio y vio que era la fibra que comían los africanos lo que daba volumen a las heces. Entonces llegó a la conclusión, en 4 palabras: excrementos pequeños, hospital grande. Excrementos grandes, hospital pequeño. Y es así. Cuando los excrementos son pequeños, secos, pesan y se hunden en la taza del inodoro y no flotan, quiere decir que tienen poca fibra, que se ha comido poca fibra, y el excremento es concentrado. Ese excremento concentrado ocasiona mucho trabajo al intestino para hacerlo progresar. Es causa de divertículos, de hemorroides, de trastornos mecánicos del colon, pero también de cáncer. En cambio, el excremento voluminoso, que transcurre fácilmente, que tiene mucha fibra, porque la fibra no se absorbe, la fibra queda en el intestino y arrastra el agua y las toxinas. El excremento voluminoso, con abundante fibra, flota, porque tiene más agua. Y ese quiere decir que la persona ha comido fibra y está protegida contra el cáncer de colon. Así que cada día hay que comer fibra. Yo les voy a pasar muy rápidamente las dietas anticancerígenas más conocidas en el mundo, estudiadas, científicas. La dieta más estudiada en el mundo por su efecto protector contra el cáncer es la dieta de los adventistas del séptimo día, objeto de más de 200 estudios científicos en revistas de todo el mundo. La dieta de los adventistas del séptimo día ha sido objeto de una subvención del gobierno de Estados Unidos de una cantidad importante de dinero. Lo fue en el año 60 y ahora de nuevo se está haciendo una segunda versión de este estudio de salud con otras personas a las que se sigue cada día. ¿Usted qué comió hoy? ¿Qué enfermedades le han diagnosticado? Hay todo un estudio estadístico de 60.000 personas seguidas a lo largo de años para ver qué relación hay entre lo que comieron y las enfermedades que tuvieron. Se llega a la conclusión de que los adventistas del séptimo día, que siguieron la dieta que recomienda nuestra Iglesia desde hace muchos años, desde hace más de 100 años, tienen menos cáncer que la población en general. Los hombres tienen el 72% respecto a la población general,
las mujeres, perdón, en total, las mujeres un 76% y los hombres un 60% respecto al 100% que sería la población general. Es decir, están bastante protegidos. Conseguir una reducción del 40% del riesgo de cáncer en general en los hombres es mucho, simplemente por seguir la dieta recomendada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aquí hay un reportaje que quiero ponerles, no sé si podemos salir en el audio. ¿Sí? Un reportaje del jefe de oncología y radioterapia del Hospital Clínico de Barcelona, el doctor Albert Viete, que comenta uno de los estudios científicos que se han hecho con los adventistas. Él no es adventista, pero ha estudiado y no se oye. ¿No sale? No sale, antes salía. ¿Sí? No. Bueno, pues él comenta cómo los adventistas que siguen las recomendaciones dietéticas de nuestra Iglesia tienen un 30% menos de cáncer de colon, lo cual es muy importante. Aquí está el estudio al que él se refiere, del 2015, modelos dietéticos vegetarianos y el riesgo de cáncer colorectal. Entre los investigadores de este estudio está el doctor John Sabaté, publicado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, en la Universidad de Loma Linda, California. La dieta mediterránea, también anticancerígena. La dieta mediterránea auténtica, porque ahora he visto que hasta incluyen el jamón en la dieta mediterránea. No. La dieta mediterránea es la que define la Biblia, que es originaria de la cultura mediterránea, a base de uva, aceite y trigo. Lo dice el salmista David en el Salmo 104, lo que llamamos el Salmo de los vegetarianos. Dice: sacando el pan de la tierra. El pan es el alimento completo de la tierra. El vino puro, sin alcohol, que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace lucir el rostro y el pan que sustenta el corazón. Uva, aceite y pan. Esa es la base de la dieta mediterránea. Después hay también, opcionalmente, pescado. Aquí está la pirámide de la dieta vegetariana, dieta mediterránea, donde los cereales y los aceites vegetales son la base, las frutas, las legumbres, el pescado opcionalmente, y carne creo que no hay, o hay un trocito muy pequeño ahí. Esa es la dieta mediterránea, también anticancerígena. Se basa en el aceite de oliva, como hemos dicho, y veis aquí el aceite más recomendable es el aceite llamado en rama o aceite turbio, no filtrado, porque tiene más polifenoles. El aceite clarito, muy transparente, le han quitado parte de esos compuestos no saponificables, que son los que le dan la turbidez al aceite, pero también le dan la protección. El aceite claro no es tan rico en polifenoles como el aceite turbio. Si vais a comprar aceite, procurar que sea turbio, porque entonces quiere decir que es jugo puro de aceituna no filtrado, aun siendo extra virgen, pero se suele filtrar para hacerlo más claro. Ahí se pierde, más bonito, pero se pierde parte de sus polifenoles protectores. La dieta hindú también es protectora contra el cáncer, a base de lentejas, arroz y cúrcuma. También una dieta protectora, como la dieta de Okinawa, una isla de Japón, ahí en el Océano Pacífico, donde están los viejitos junto con los de California, los adventistas de California. Los de Okinawa en Japón son los más viejitos del mundo y los que llegan con mejor salud y menos cáncer a la cuarta edad, y comen verduras, algas, arroz, semillas, setas, soja en forma de miso principalmente, pescado, pero ni carne ni leche. La dieta de Okinawa también se ha puesto de moda.
Y como conclusión, decimos que hay sustancias químicas que favorecen el cáncer, casi todas de ellas en la carne, también el alcohol etílico y también las grasas trans, y excepcionalmente, de forma más rara en Europa, en los alimentos enmohecidos. Hay sustancias químicas que protegen contra el cáncer, hemos visto en todos los alimentos vegetales, y hay que comer cada día como si fuéramos a tener un cáncer, porque cada día lo podemos tener. No sabemos qué día una célula se volvió loca, se mutó y empezó a reproducirse anárquicamente. No lo notamos. No hay forma de detectarlo con ningún examen médico. Pero un día empezó. Puede ser hoy. Así que hoy tengo que comer como si fuera a tener un cáncer. Hoy tengo que proteger mis células con los protectores que me ofrece la naturaleza de forma tan generosa. Hoy, el cáncer no se forma de repente. Este tumor en el colon, que llega a tener varios centímetros, hasta 10, 12 centímetros de diámetro, empezó siendo una sola célula, invisible, indetectable. Fue creciendo y a lo largo de 10 años llegó a formarse ya un tumor grande. El cáncer crece poco a poco, no crece de repente, pero empezó un día. Y las autoridades nos dicen que la mejor cura contra el cáncer es la detección temprana. ¿Estáis de acuerdo? La detección temprana es necesaria, pero no es la mejor cura contra el cáncer. No es la mejor cura. La mejor prevención es la prevención primaria. La Xunta de Galicia también tiene un programa galego de detección precoz del cáncer colorectal. Está bien detectarlo precozmente, pero ¿no será mejor aún evitar que se forme? Para no tenerlo que detectar ni precoz ni tardíamente. La prevención primaria del cáncer es lo que nosotros propugnamos. La prevención primaria es evitar que se produzca la enfermedad. La prevención secundaria es detectarla cuando ya existe. Cuanto antes mejor, por supuesto. Está muy bien la detección primaria. Pero mejor aún es evitar que se produzca el cáncer. La prevención primaria. Y eso lo hacemos con la alimentación adecuada. La Junta de Galicia tiene, la Xunta tiene este folleto que está en internet, me ha llamado la atención, porque dice aumentar el consumo de fruta y verdura. Limitar el consumo de grasas de origen animal. Los embutidos son un 60, un 80% de grasa animal. No dicen embutidos, pero hay que entender lo que quieren decir. Hacer ejercicio físico, evitar la obesidad, moderar el consumo de bebidas alcohólicas. A la luz de las últimas investigaciones se está diciendo evitar el tabaco. Consejos de la Xunta de Galicia para la prevención primaria del cáncer. Evitar que aparezca. Reducir las grasas y aumentar el consumo de frutas. El doctor Burkitt, el de la fibra, hizo este dibujito, muy didáctico también, en el que se ve a dos personas recogiendo el agua del suelo y están trabajando ahí, sudando, con mucho esfuerzo, dedicando toda su energía. ¿Pero qué ocurre? ¿Lo encuentran? Ya pueden trabajar mientras esté el grifo abierto. Y él decía, estos son los médicos y los personal de enfermería y de los hospitales que están trabajando día y noche para recoger el agua, simboliza la epidemia del cáncer, pero se han olvidado de cerrar el grifo. Se han olvidado de educar a los pacientes para que cambien su alimentación, de enseñar a comer de forma preventiva, y por más que trabajen no dan abasto. Y es así la realidad, no dan abasto. Todos los gobiernos están preocupados porque el gasto es infinito y si no se frena la inundación, no hay quien recoja todo el agua del cáncer que se produce en el mundo. Hay que frenar el grifo, hay que cerrar el grifo del cáncer. Para eso hay que comer cada día carotenoides. Una ración de carotenoides, recuerden, cada día. Por lo menos un tomate, o medio mango, o 2 naranjas, o un jugo de zanahoria, o 2 zanahorias, cada día.
un colorante natural amarillo anaranjado. Pero cada día hay que comer también una ración de polifenoles, porque son también otros protectores contra el cáncer, muy eficaces. Bien sea uva negra, bien sea grosellas, arándanos, fresas, cada día una porción, cada día. Cada día hay que comer también o una cebolla, o 2 ajos, o unos puerros, si queremos estar protegidos contra el cáncer. Cada día. No podemos permitirnos el lujo de dejar un día nuestro cuerpo desprotegido. Cada día hay que comer una ración de glucosinolatos, sea brócoli, sea grelos, sean coles, repollos. Cada día una ración de crucíferas, sean rábanos, sean berros también, brócolis. Cada día hay que comer una ración de fitoestrógenos, sea soja, sea lino, sean nueces. Cada día hay que comer una buena dosis de fibra, 25 gramos de fibra recomienda la Unión Europea. 25 gramos de fibra equivale a 5 frutas o un buen plato de ensalada, cada día. Y cada día hay que comer aceite de oliva, hay que comer nueces, hay que comer legumbres, hay que comer cúrcuma, hay que comer uva, hay que comer granada. Y yo me pregunto, si comemos todo eso cada día para estar protegidos del cáncer, ¿qué más necesitamos comer? Ya estamos alimentados. ¿Qué más necesitamos comer? No mucho más. Comiendo una ración de alimentos protectores de cada uno de los 6 grupos, estamos protegidos contra el cáncer. Lo dice la estadística y lo dice la ciencia. El Código Europeo contra el Cáncer, mirarlo en Internet, ha cambiado en los últimos años la edición anterior y han añadido algunas cosas muy interesantes. Dice, bueno, el sin humo, el peso, la actividad física, aliméntese de forma saludable, coma muchos cereales integrales, legumbres, frutas y verduras. ¡Muchos! ¿Cuántos son muchos? Todo lo que quepa. Ya queda poco sitio para otra cosa, ¿verdad? Coma muchos, dice el Código Europeo contra el Cáncer, de la Unión Europea. Muchos cereales integrales. Limite el consumo de alimentos con alto contenido calórico, como azúcares o grasas. Evite las bebidas azucaradas. Ojo, no se refiere al azúcar natural de la fruta, sino al azúcar añadido, porque hay jugos de fruta que venden que encima le añaden azúcar. No, no hace falta. La fruta ya tiene el azúcar necesario. No hace falta añadir más azúcar. Y mire lo que dice aquí. Evite la carne procesada. 0. Embutidos, salchichas, charcutería, 0. Ni de pavo, ni de pollo, ni de ternera, ni... Da igual. La carne procesada es cancerígena, de cualquier tipo de animal. Limite el consumo de carne roja. Limite... ¿Cuánto es el mínimo? 0. Limite el consumo de carne roja. Cuanta menos, mejor. Lo siento por la ternera gallega. No es popular lo que estamos diciendo, pero la ciencia es impopular. Y dice, no beber alcohol es mejor para prevenir el cáncer. No beber alcohol es mejor. No beber un vasito, ni una copita, nada. No beber bebidas alcohólicas es mejor para proteger el cáncer. Nosotros llevamos más de un siglo diciendo esto mismo, pero hoy afortunadamente lo dice también la OMS, la Unión Europea y todos los organismos, la Xunta de Galicia, insisten en lo mismo. Es la prevención primaria del cáncer. En resumen, el cuerpo humano es el resultado de un diseño divino. La alimentación ideal es a base de semillas y frutas, pero cuando hay una ruptura del orden original, la desobediencia trae y trajo el cáncer y otras enfermedades y la muerte. A pesar de eso hay prevención posible, a pesar del estado actual de la naturaleza y de la humanidad. El cáncer es en gran parte prevenible, no estamos obligados a tener cáncer. La ciencia lo confirma. Y para los creyentes hay esperanza, porque dice en el libro de Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y no habrá más muerte, ni más cáncer, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas ya pasaron. Ese es mi deseo para todos vosotros, que lleguemos felices y sanos a ese paraíso restaurado que el Creador tiene para nosotros, donde no habrá más cáncer. Aquí hemos de luchar contra el cáncer. Feliz tarde. Si hay preguntas, no sé si hay tiempo, porque